Entonces, vamos repitiendo para ir avanzando en la actividad. Nosotros vamos en matemáticas, en álgebra, en funciones, en cálculo, en diferentes ámbitos de lo que corresponde a la operación con números, nosotros vamos a encontrarnos con los diferentes tipos de funciones. Entonces, la primera función está relacionada o se llama función explícita. Nosotros vamos a encontrar siempre una función explícita expresada en f de x o también puede estar expresada en términos de y, ¿sí? En términos de y. Por ejemplo, puede ser y igual a 5x más 3. O sea, es la misma función pero expresada con otro valor. ¿Ya? ¿En qué se diferencia con la función implícita? La función implícita tiene la diferencia de que la variable y no solamente está en un término, sino en otros términos dentro de la misma función, como en el ejemplo que está a continuación, 5x menos 4y igual a 2 menos 7x. Esa es la función implícita que también con un proceso matemático se lo puede transformar a función explícita. La que está abajo se llama función polinómica porque precisamente tiene varios términos y cuando una expresión algebraica tiene varios términos se le llama a esta expresión algebraica polinómica. Entonces, como tiene varios términos y a la final siempre va a ir una expresión ax a la n que significa varios términos que tiene la función, entonces por eso se le llama función polinómica. La función de primer grado es como la función explícita, pero de forma esquematizada o generalizada la podemos nosotros este, expresar de esta forma. Por ejemplo, x, mx elevado a la n, por ejemplo. ¿Sí? Si es de primer grado, n tiene que valer 1. Si es de primer grado, n tiene que valer 1 más b, por ejemplo. ¿Sí? La letra b significa un coeficiente, o sea, un valor numérico en el conjunto de los números reales. La restricción o la limitación o la explicación de esta función quiere decir que m y b son números reales, pertenecen a los números reales. Punto y coma. Y n tiene que ser igual a 1 para que sea de primer grado. ¿Sí? Para que sea de primer grado. Es decir, una función de grado 1. Y otra cosita más que también es importante en esta función de grado 1 se llama función de grado 1 que m es la pendiente de la función. Que m es la pendiente de la función. ¿De acuerdo? Ahí estamos nosotros con otra función de primer grado. Si queremos hablar de una función cuadrática, la función cuadrática la podemos expresar tal y cual nosotros conocemos el tercer caso de factorización, el sexto caso de factorización o séptimo caso de factorización. F de x es igual, si es cuadrática puede ser entonces la función ax al cuadrado más bx más c. Esa es una función cuadrática o de segundo grado. También nosotros podemos encontrar una función racional. Vamos a ponerle nombre a esta función cuadrática. Esta función que está aquí, que voy a escribir ahora, es igual a eso se le llama función racional. ¿Sí? A eso se le llama función racional. ¿De acuerdo? Una función racional que es la que nos ayuda a entender todo tipo de función
es la que tiene como numerador una función y como denominador otra función. Por eso se le llama función racional. Acuérdense que el concepto de racional significa que tiene un numerador y denominador, ¿no? Que también en otros ámbitos de las matemáticas se le puede llamar expresión algebraica fraccional, ¿sí? No hay ningún problema. Pero en realidad el verdadero nombre es función racional. La siguiente función, a esta función se le llama función raíz o función radical, ¿sí? Función raíz o función radical. A la siguiente se le llama función exponencial. A esta se le llama función exponencial. A la de acá se le llama función logarítmica. Bueno, esas son las más importantes que nosotros nos podemos ir encontrando de a poco en los diferentes problemas especificados en el área o en el cálculo de números, ¿no? Como es matemáticas. Y todos tienen sus características, todos tienen sus, por ejemplo, la función radical tiene la característica de que mx a la m necesariamente tiene que ser mayor o igual que cero. No puede ser un número negativo, ¿sí? Y a todas ellas se le puede calcular o bien de forma analítica o bien de forma gráfica, pues prácticamente el dominio y el rango de la función, ¿sí? Hay otros parámetros que contienen las funciones, por ejemplo, hay funciones que tienen asíntotas verticales o asíntotas horizontales, que ya en algún momento les voy a explicar también qué es lo que significa eso, cuando ya entremos, si es que alcanzamos a entrar al estudio de los límites y al término de este curso de nivelación, y que sería ya algo referente como un primer paso para ingresar al primer semestre. Ahora, ya con el conocimiento de las diferentes funciones, nosotros podemos una vez más retomar, por ejemplo, el cálculo de dominio y rango de una función. Y les voy a hablar de las que son más conocidas, las que son más básicas, para que usted tenga conocimiento y recuerde lo que en el colegio aprendió sobre este tema, en el cálculo de dominio y rango. Por ejemplo, si hablamos de la siguiente función f de x igual a 2x más 3, ¿sí? Esta es una función lineal, ¿sí? O función de grado uno, como decíamos hace un momento. ¿Sí? La pregunta que uno se debe de hacer para calcular dominio y rango es que, bueno, debe de recordar que el dominio siempre va a estar relacionado con el eje de las X y el rango va a estar relacionado con el eje de las Y.
Al rango también se le puede llamar imagen y al dominio antiimagen, ¿sí? Al rango se le puede denominar recorrido también. Entonces, bajo esos nombres nosotros podemos identificar la diferencia entre dominio y rango. El dominio está en el eje de las X o abscisas y el rango entre las ejes de las Y u ordenadas, ¿sí? Entonces, esta función lineal, la pregunta que yo debo de hacerme para toda función es, ¿qué valor no se le puede dar a la variable X? ¿Sí? Entonces, analizando, no es una fracción esta función que me está dando el problema, no es una fracción. No tiene raíz, no tiene raíz. Por lo tanto, si no tiene, no, si no es fracción o no tiene un denominador y no tiene raíz, entonces es posible que esta función no tenga restricciones. Entonces, esta función no tiene restricciones. ¿A qué me refiero con restricciones? La palabra restricción significa limitación. Y como no tiene limitación o no tiene restricción, El rango y el dominio puede ser el mismo, entonces. quiere decir que a la variable X se le puede dar cualquier valor en R. Es decir, en el conjunto de los números reales. Y como a la variable X se le puede dar cualquier valor en R, entonces la primera lógica que se me viene a la mente es que el dominio de esta función es igual a todos los números reales, ¿sí? O también puede expresarse así. Dominio de la función igual de menos infinito a más infinito. ¿De acuerdo? Ahora, en una función lineal es fácil identificar el rango porque vamos a hacer una transposición de términos y a esta función que está aquí le vamos a dar un valor específico. Ya no le vamos a decir f de x, sino y. Y igual a 2x más 3. Y despejo la variable x. Despejo la variable x. ¿Cómo lo despejo? Aplicando la regla de transposición, es decir, que me va a quedar 2x es igual a y menos 3. Finalmente, despejando todo eso, me va a quedar de la siguiente manera. X es igual a y menos 3 dividido para 2. Lo que está multiplicando pasa a dividir. Y aquí tengo que hacerme otra vez la pregunta, ¿sí? Tengo que hacerme la pregunta. ¿La variable y tiene restricciones para darle valor o no tiene restricciones para darle valor? ¿Qué dicen Puede ser ustedes? que ¿Tiene puede o no ser tiene pequeño o restricciones? menos. A ver, es una fracción, pero el profesor me dijo que si en el denominador no hay variables y hay un número, entonces no hay ningún problema en darle cualquier valor a la variable. No tiene raíz tampoco para decir esto es mayor o igual que cero. Entonces, como no le veo restricción, ya puedo entonces analizar por lógica y decir que el recorrido o rango de f de x es igual a lo mismo, ¿no? A todos los números reales o también de menos infinito a más infinito. ¿De acuerdo? Ese es el rango recorrido.
de una función lineal. En pocas palabras, si usted en algún momento ve un gráfico, cualquiera que sea este, ¿sí? No le voy a poner valores, pues solamente para explicar. Entonces yo a ese gráfico le voy a dar, por ejemplo, una recta de esta manera, que la monotonía es decreciente, eso usted ya la conoce. Entonces puedo yo afirmar que el dominio que está relacionado con el eje de las X son todos los números reales, porque viene de menos infinito y se va a más infinito. Y el rango de la misma manera, ¿no? Viene de menos infinito y se va para más infinito. Por lo tanto, tanto dominio como rango tienen el mismo valor. Entonces yo concluyo que el dominio de f de x es lo mismo que decir rango de f de x hablando en esta función. ¿De acuerdo? En esta función lineal. Listo. Vamos con la siguiente. Supongamos que ya no tenemos una función lineal, sino que tenemos una función cuadrática. F de x es igual a, pongámosle, x menos 3 al cuadrado. ¿Qué menos 3 al cuadrado? O, si yo quiero resolverlo de otra manera, puede quedar así, x al cuadrado menos 6x más 9. Eso ya ustedes tienen que saberlo porque hicieron una tareita sobre los casos de factorización, ¿no? ¿Se acuerdan? Que ya creo que pasado mañana se vence el plazo para entregar. Ahora, voy a pausar un ratito la- Repito entonces, ¿sí? Como les estaba diciendo, este 3 que está negativo dentro del paréntesis, le cambio de signo y ese es el valor en el eje de las X, el puntito 3. Ahora resuelvo el binomio y me sale x cuadrado menos 6x más 9. Este más 9 positivo es el punto en el eje de las y. Por aquí va a pasar la parábola o la función cuadrática, ¿sí? Y esta función cuadrática entonces en el eje de la x, como viene del menos infinito y se va al más infinito, por lo tanto el dominio son todos los números reales, o ya sabemos que lo podemos poner también de menos infinito a más infinito. ¿A qué es igual el rango de esta función? El rango de esta función ya está fácil. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que la función empieza en el punto 3, en el punto cero, empieza en el punto cero, en el eje de las y, estoy hablando en el eje de las y. Acuérdense que el vértice aquí es 3, el vértice es igual a 3 para las x y 0 para las y, ¿sí? Entonces, como estoy en el eje de las y, identificando el rango de la función, entonces yo sé que empieza en cero y se va hasta el más infinito. Por lo tanto, el rango de la función empieza en cero con intervalo cerrado y se va hasta el más infinito con intervalo abierto. ¿De acuerdo? Y se va hasta el más infinito con intervalo abierto. Y este es el dominio y el rango de la función cuadrática. Licenciado, ahorita estaba graficando la forma, la función en GeoGebra y se genera de una forma como que tuviera un corte o un cruzado, ¿cómo lo explico? Más o menos así se genera.
No sé si se visualiza mucho. Acércalo más a la Ah, cámara, por favor. se genera este como un cruce aquí, como una L y un cruce. No ¿En sé si dónde se logra ver. a usted se le generó? Sí, en el 9 parte del 9 no sé si En podría GeoGebra. compartir pantalla. Sí, GeoGebra. A ver, ya le permito compartir pantalla. A ver, listo, un ratito. Permítame, por favor, un ratito. Me interesa escucharlo, porque ahí vamos saliendo de dudas. Listo, ya puede compartir la pantalla. Licenciado, ahí se generó, si ve, justo en la parte del 9 entre el 8 y el 7 se genera Ah, esa semicurva. lo que pasa es que usted escribió la misma función dos veces. Porque eso sí está escrito. La escribió dos veces, por eso que le sale una función y ahí está multiplicando una función cuadrática por x al cuadrado. ¿Ya? Entonces, o bien borra x menos 3 al cuadrado, o bien borra el trinomio que puso después. Ya, pues una o la otra. La borra de veras que ahí ya se le aparece la función normal. Hágale clic. Ahí sí. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Sí, ahora sí. borre lo que está entre paréntesis. Borre lo que está entre paréntesis. Borre todo. Y escríbalo en forma de trinomio como lo tenía al principio, en trinomio. X cuadrado menos 6x más 9. Ah, va, dame un segundo. Y le sale la misma gráfica. ¿Sí se da cuenta? Sí, sí, lo- Listo, perfecto, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, solamente eso. Gracias. Listo. Ahora, de forma analítica, y me interesa también que lo aprendan de forma analítica, una función cuadrática, cuando está bien expresada, como acabamos de ver, de forma analítica también se puede calcular el rango, ya les voy a explicar cómo. ¿Sí? Entonces, la función cuadrática, cualquiera que sea esta, si el profesor me la puso como trinomio, va a estar un poquito complicada. ¿Por qué? Porque tengo que factorizar. Sí, pero si me la puso así el profesor, f de x igual x, a todo lo que está aquí. Entonces yo hago lo siguiente. Ya sabemos que f de x es igual a y y es igual a todo lo que está aquí. ¿Cómo hago? Y esto es muy importante para su estudio de matemáticas en este periodo y en el siguiente cuando ya pruebe matemáticas y vaya a primer semestre. ¿Cómo elimino el cuadrado? Elimino el cuadrado aplicando un artificio matemático o una regla matemática que dice que si le coloco la raíz a un término y le coloco la raíz al otro término, tranquilamente yo puedo eliminar la raíz y me va a quedar de esta forma. Simplifico la raíz con la raíz y me va a quedar raíz de y es igual a x menos 3. Despejo la x. Quiere decir que el menos 3 se va a ir con signo positivo al otro miembro de la ecuación y me va a quedar raíz de y más 3, aplicando la regla de transposición de términos, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde está la restricción? La restricción está en raíz de y. ¿Por qué? Porque el día de ayer estábamos diciendo que cuando aparece una raíz, y ese es el siguiente ejercicio que vamos a ver ya mismo, cuando aparece una raíz, yo sé que lo que está adentro de la raíz no tiene que ser un número negativo. Por lo tanto,
lo que está adentro de la raíz tiene que ser y, mayor o igual que cero. Mayor o igual que cero. Lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a cero. Lo que está dentro de la raíz es y. Por lo tanto, y tiene que ser mayor o igual que cero. En otras palabras, el dominio de la función, ¿sí? Se lo voy a poner por comprensión ahora, todos los valores de x, tales que x pertenece al conjunto de los números reales, coma, y, perdón, aquí es y, conjunto de todas las y, tales que y es mayor o igual que cero. Es decir, de cero hasta el más infinito, ¿sí o no? Y en la gráfica lo demostramos que va del cero al más infinito. Aquí está el cero al más infinito. Y por favor, no se confunda. Aquí por supuesto que escribí el 3, pero el 3 pertenece al eje de las X. Y no estamos analizando el eje de la X porque ya terminamos de analizar el rango. Ahora estamos con el cero que pertenece al eje de las Y. De cero a más infinito. ¿Estamos de acuerdo, estudiantes? Listo. Vamos haciendo otro parecido a este para ya ir eh, fortaleciendo lo que ya conocemos. ¿A qué es igual el dominio y el rango de esta función? Ok. Ya. X más 2 al cuadrado. A ver, calcúleme el dominio y el rango de esta función, por favor. Ya con los datos que les di del ejercicio anterior.